Del fútbol a la política, a la economía, porque el Congreso Nacional va a ser protagonista, en definitiva, de los consensos que necesita el gobierno para aprobar, por un lado, la reforma laboral, por otro lado, la reforma tributaria. Estamos junto a Julio Esteves, a Javier Florencio, que son secretario general y tesorero de la Unión del Personal Superior de la AFIP. Buen día, ¿cómo les va? Buen día, Fernando. Muchas gracias por invitarnos. Julio, el tema de la reforma laboral, ¿qué dicen los gremios? Porque por un lado están las intenciones del gobierno y por otro lado está la defensa que hacen ustedes de los trabajadores. En este momento estamos en pleno diálogo con el señor Ministro de Trabajo, el licenciado Jorge Triaca. Hoy justamente hay una reunión a la tarde que se va a llevar a cabo entre representantes de la CGT. Y por supuesto nosotros, cuando digo nosotros me refiero a las 62 organizaciones peronistas, que va a estar representada por el compañero Ramón Ayala, que es el secretario general. Ahora, ¿y las diferencias o las propuestas por un lado del gobierno y las diferencias con ustedes hay? Sí, obviamente tenemos que discutir. Esto es una mesa de diálogo, es una mesa de consenso. Somos conscientes que tenemos que adaptar las relaciones laborales a los tiempos que corren, pero obviamente nuestro deber es proteger al trabajador. Javier, ¿qué pasa con la reforma tributaria? ¿Por dónde tiene que pasar el acuerdo? Porque los empresarios dicen Argentina tiene una presión tributaria muy grande. Fundamentalmente hay dos problemas impositivos muy graves, que es el costo laboral, que es lo que manifiestan todos los empresarios, muy elevado. Por eso la propuesta de crear un mínimo no imponible para la carga laboral que contribuye el empleador. Y obviamente negociar de acá a 5 años que la carga tributaria baje se unifica al 19% total final por cada empleado. Por un lado, ahí. Por otro lado, tenemos la cuestión de los impuestos, que relaciona al impuesto al vino que estaban hablando hace un momento. Festejo y brindamos por esa rebaja porque afectaría una economía regional muy importante. También tenemos que aumentar la base de contribuyentes que tributan, no solamente cobrarle más impuestos a los contribuyentes que ya tributan, porque ahí aumentaría mucho más la carga. La pesada cuestión impositiva, la cantidad de impuestos, lo engorroso que hay, viene acompañado también de un organismo que por ahí no está tan ayornado, tan modernizado como la AFIP, y deberíamos buscar que la AFIP misma, que es la encargada de cobrar el impuesto, se adapte al siglo XXI, que se modifique y que acompañe esta agilidad que busca el presidente y el equipo para modificar y adaptar a los nuevos tiempos el cuerpo tributario. A ver, habría un punto en común entre lo que es la reforma tributaria, la reforma laboral, que sería el blanqueo de los trabajadores, entonces. Definitivamente el blanqueo de los trabajadores es un punto neurálgico de todo esto. El ministro Triaca, hace no mucho reunidos con nosotros, con los secretarios generales que somos miembros de las 62 organizaciones, nos explicaba que hay 6,5 millones de trabajadores registrados en Argentina desde hace 15 años. Han crecido los monotributistas sociales, han crecido los cooperativistas, los mutualistas, todas las formas de trabajo encubierto. Lo que necesitamos trabajar fuertemente, y por eso coincido plenamente con lo que dice el licenciado Florencio, tenemos que reformar la política fiscal para acompañar la reforma tributaria. O sea, necesitamos una AFIP realmente del siglo XXI, más ágil, más comprensiva hacia el ciudadano, que deje de ser contribuyente, que deje de ser un objeto de persecución y que en vez de estar siempre castigando a los que pagan, vayamos por ellos que no están, que no están en el sistema, que ni siquiera tienen quit. Claro. Que están totalmente fuera de los registros. Javier, para llegar al acuerdo, ¿tiene que ser un acuerdo político antes, con las reformas, con los gobernadores? Mirá, te fundamental, cuento, o con los gremios. Fundamentalmente es esto. El paquete económico fue anunciado de la reforma tributaria hace 3 semanas. ¿Está bien? Por el ministro Duhovne. Y se esperaba que este lunes pasado entre al Congreso. No entró. Se esperaba que ayer entrara. Tampoco entró. Sí. Bien. Todos esperaban que se formalice esta baja del impuesto al vino, a las bebidas espirituosas y demás. También está en discusión las bebidas azucaradas. Hay un acuerdo político donde empresarios, cámaras, sindicatos se tienen que juntar, gobernadores, para aprobarlo, para tener un mínimo de posibilidad de aprobación en el Congreso, claro. Obviamente. Hoy posiblemente entre ya el proyecto a la Cámara, a través del nuevo sistema electrónico que Modernización aprobó. Va a haber reunión de ministros de Economía de todas las provincias y después los gobernadores para contar los votos. Claro. Obviamente es político, es económico, político, tributario. Seguro. Justamente con lo gremial, ¿no? Muy bien.
Javier Florencio, Julio Esteves, gracias por estar en la televisión pública. No, Gracias, muchas gracias a vos, Fernando.